Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Pese a que acá no hay una multitud, tenemos la esperanza de que varios cientos de millones de personas de los 5 continentes nos estén escuchando por streaming. Por el streaming, claro. Normalmente las breves palabras que uno anuncia duran 2 o 3 horas. Les prometo que esta vez van a ser realmente breves. 4 horas ¿no? justo. Voy a empezar con una reflexión que está fuera de programa, es una sensación personal. Como módico abogado de Derecho de Familia, presentando la obra del profesor Mizrahi, puedo imaginarme cómo se sentía Salieri escuchando una pequeña música nocturna o la Sinfonía 40 de Mozart. Seguramente exagero porque Salieri, contrariamente a la mala prensa que tenía, era buen músico, mejor que yo como abogado de familia. Yendo ya al tema en concreto, voy a tratar de evitar las obviedades en las que se incurre cuando uno presenta una obra bibliográfica. La novedosa producción, la última, el recientemente aparecido libro. Y tratar de ir a los rasgos que distinguen el Tratado de la alienación parental del doctor Mizrahi. ¿Escuchan bien? De la responsabilidad parental, de la responsabilidad parental. Me traicionó el inconsciente y dije de la alienación parental. El Tratado de la responsabilidad parental. En primer lugar, desde mi punto de vista, este libro nace como un clásico. No necesita ser alimentado por la crítica, por sus referencias en los fallos de los tribunales, por sus comentarios en la universidad. Este libro tiene linaje de clásico desde el nacimiento. No solamente por la autoría, sino por el rigor con que está escrito, por el patrón que informa todas las reflexiones del profesor Mizrahi a lo largo de sus 3 tomos, la riquísima ilustración de citas jurisprudenciales locales y del extranjero con que funda cada una de sus postulados, y por un atributo que raramente tienen las obras técnicas, que le suma que invita a la lectura y a la consulta. Es un libro que no deja de tener, no dicho en un aspecto frívolo como que podría sonar, un aspecto recreativo, da placer leerlo, da gusto leerlo. Los que ya lo han leído lo podrán ratificar y los que vayan a hacerlo también. Y a la vez es un riquísimo material de investigación. La investigación, el libro, no como monumento bibliográfico estático, sino como herramienta de trabajo diaria para los abogados, tiene en primer lugar una gran facilidad, es muy amigable de gestionar la lectura del tratado, porque sus índices son tan completos y tan detallados que desde diversas entradas uno puede arribar rápidamente al tema que está buscando específicamente. Esto es particularmente importante hoy, que los libros tradicionales deben competir con la información jurídica digitalizada. Obviamente no es lo mismo buscar en el índice temático, alfabético, bibliográfico de un libro que digitar las 3 primeras letras de un autor en una página de informática jurídica, pero a diferencia de otras obras de semejante envergadura, el Tratado de la Responsabilidad Parental es una herramienta de trabajo muy útil. Está llamado a ser libro de consulta y libro de estudios. Cumple las 2 funciones con gran ductilidad. No va a ser necesario que me refiera para nada acerca del fenomenal cúmulo de conocimientos que tiene Mauricio, o Luis, como le gusta que le digan,
en materia de derechos de familia, lo ha demostrado en su trayectoria como abogado, como magistrado y como autor. Y no me tiembla la voz al decir que hoy es la voz autorizada, la voz más autorizada en materia de derechos de familia en la Argentina, y ocupa un lugar muy importante en el ranking mundial de especialistas. Cosa que hemos tenido la oportunidad de comprobar hace pocas semanas en un evento internacional en el que participamos, y realmente una de las estrellas fue el doctor Mizrahi. Hay dos o tres características que son muy propias de este libro. En primer lugar, hay una permanente referencia a fundamentos psicológicos, particularmente psicoanalíticos, pero psicológicos en general, relativos a la temática jurídica que aborda. Esto no es casualidad, no está superponiendo conocimientos, ni se trata de análisis comparados, sino que es una manera implícita de ponderar la interdisciplina, que hoy es una herramienta indispensable en el derecho de familia. Yo creo que no hay capítulo del tratado que no tenga referencias psicológicas claramente asociadas a los temas jurídicos que está tratando. El elemento esencial, sobresaliente, si yo tuviera que destacar de los muchos que se aprecian, consiste en un eje conceptual que atraviesa todo el libro, todo el tratado, de tapa a tapa, que es la protección de los derechos y de la salud de los niños. Creo que no hay tema en el que la salud de los niños y los derechos de los niños no funcionen como eje de todas las opiniones que vuelca Mizrahi en su libro y todas las enseñanzas que vuelca. Hay una situación que a mí se me ocurrió que funciona como una buena metáfora. El libro está dedicado a Luna, la nieta del doctor Mizrahi. Y yo creo que esto tiene dos sentidos. Primero, que es una expresión, obviamente, de afecto, de cariño, de amor hacia su nieta. Pero creo que su nieta es como el símbolo más próximo de toda la niñez. Yo lo leo de esa manera. A veces otros autores tienen la tendencia a evocar a algún maestro, algún ancestro, algún personaje que les caiga, pero creo que la presencia de Luna en la dedicatoria implica la presencia de todos los niños que sufren las disfunciones familiares que tanto lo desvelan al doctor Mizrahi. Otro aspecto que hay que ponderar, prometo que en pocos minutos termino, es el carácter disruptivo de las ideas, la insurrección frente a los valores establecidos, indiscutidos, axiomáticos. Mizrahi toma las ideas, las deconstruye, las reconstruye, y no es obsequioso con ninguna ideología de género, con ningún pensamiento de época, con ninguna tendencia que deba acatar las normas de lo políticamente correcto. Y solamente puede ser incorrecto quien sabe mucho de algo. El que no sabe tiene que ser correcto, porque eso le da una gran seguridad y le da límites que lo protegen de la crítica ajena. Un punto esencial en este tema es algo que, sin ambajes, sin eufemismos,
sin lenguaje, sin emplear un léxico vergonzante, constituye uno de los núcleos temáticos del tratado, que es el que se refiere a la obstrucción de los vínculos, a la obstrucción injustificada de los vínculos parentofiliales. Y concretamente, con perdón de la expresión para los que no les guste, a la alienación parental. Sin ninguna concesión al pensamiento de época, Mizrahi desarrolla la teoría de la alienación parental con fundamentos teóricos desde el punto de vista del derecho, con fundamentos teóricos desde el punto de vista de la psicología y de la sociología, y con precedentes locales y extranjeros, de modo que coloca a quienes sistemáticamente se oponen a la existencia de la alienación parental, no que la discuten, se oponen a la existencia así de una actitud terraplanista, los coloca en una actitud que se puede explicar solamente o por la desinformación o por las malas intenciones. Y es momento en que alguien lo exponga como un tema sólido, evidente, descrito en base a criterios científicos de demostración, y después susceptible de discusión como cualquier otra cosa. Pero el desarrollo sistemático, fundado y sólido de la alienación parental es la clave para acceder al tratamiento de una gran cantidad de disfunciones familiares cuyo efecto no es solamente la violación de una norma jurídica o de la expectativa de un padre o una madre alienados. Su efecto es un deterioro en la salud mental y física de los hijos de padres alienados. Esa es una tarea concreta, específica, con resultados sociales comprobables, tridimensionales, que van más allá de lo académico. Paradójicamente, y les pido que antes de lapidarme esperen que termine con la expresión, Mauricio hace una defensa del feminismo en su obra, porque pese a que no le dedica un capítulo al tema, una de las conclusiones que nos llevamos es que el feminismo, entendido como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no como la causa de una guerra santa ni como la justificación del terrorismo urbano. El feminismo, entendido como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es una tesis sustancial de la obra. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones y están gobernados por las mismas leyes, que por algo son leyes y no leyos o leyas. Desde ese punto de vista, y pese a que sesgadamente a los que sostenemos la validez de la teoría de la alienación parental se nos adjetiva como machistas, propedófilos y de ahí para abajo, la figura de la mujer sale fortalecida de la obra de Mauricio. Para terminar, bueno, yo no voy a repetir la biografía académica de él, todos la conocen, pero un comentario personal. El libro tiene dos capítulos, dos dimensiones. Uno académico del más alto nivel y uno casi coloquial, que permite, en algún momento, el doctor Mizrahi conversa con el lector. No habla en difícil,
no necesita un lenguaje rígido, estructurado e incomprensible, y transita de los conocimientos académicos más sólidos y más nutridos al lenguaje ese casi de pares que establece con el lector. Y Luis, y ahora sigo en un lugar común, pero es como si lo hubiera generado para esta ocasión, que me honra con su amistad, es así personalmente, él es como su tratado. Con él podemos discutir el tema de más sofisticada complejidad jurídica, y después reírnos con algunos episodios inocentemente irreproducibles, casi cometiendo travesuras. Esa personalidad está expresada en el libro. La última buena noticia es que acá terminé, así que ahora lo vamos a dejar al doctor Mizrahi. Bueno, muchísimas gracias por la presencia. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes y gracias a Sergio por sus palabras. Pero yo quiero ser honesto conmigo mismo y como creo que también lo fui con el congreso que hicimos en noviembre. La labor del doctor Sergio Dubove para que esto se haga fue realmente titánica, está acá hace no sé cuántas horas. Realmente yo se lo agradezco infinitamente. Y lo mismo fue en el Congreso de noviembre, que creo que también se lo agradecí públicamente, que realmente pone un esfuerzo extraordinario y yo realmente se lo quiero agradecer públicamente, porque es una necesidad, no es para quedar bien, es una necesidad que yo tengo, porque si no me siento mal si no lo hago público. Este acto se pudo hacer como sea, está armado gracias a Sergio Dubove. Entonces yo tengo que decirlo esto, porque si no sería una cosa injusta. Todo el streaming, cómo ocuparse, los cables, esto, lo otro, Sergio Dubove. De modo tal que mi agradecimiento hacia él es infinito. Y lo segundo que quiero decir, por ahí no tendría que decir, él habla modesto. Bueno, yo lo digo estoy convencido. Sergio Dubove es uno de los principales abogados de derecho de familia en el país. Para mí tiene un gran conocimiento, una gran... pero no digo para quedar bien con él, sino realmente, estoy convencido de eso. Entonces, cuando él dice modesta función, no, es un abogado de primerísima línea en el ámbito del derecho de familia. Pero no es que nos tiramos flores, sino que es una realidad. Yo la realidad las tengo que decir, como voy a tratar de decirlas ahora. Bien, realmente por ahí no queda demasiado correcto, porque yo iba a hablar del tema de los conflictos parentales, lo que hablamos siempre, y de los problemas que trae, pero me gustaría hacer una rápida enumeración de cuestiones que trata la obra, porque en definitiva es la presentación, que uno puede estar de acuerdo o no, le gustar o no gustarle, pero que me parece que aquel que la tiene o que la piensa, es bueno que lo sepa. Son muchos, pero no es que esté bien, sino la orientación y la que tiene la obra, que yo pretendí darle la obra. Una ya hizo referencia a Sergio Dubove, que es el tema de la visión interdisciplinaria. En esto yo estoy fanatizado de que es fundamental la visión interdisciplinaria. Yo en esto sigo a Levi-Strauss, que es un célebre antropólogo, no hace mucho falleció, y que es el fenómeno que Levi-Strauss decía de la interpenetración. Es decir, las disciplinas sociales han alcanzado tanta complejidad que su progreso solo puede ser consecuencia de un trabajo colectivo. En este sentido, yo uso la interdisciplina como un trabajo colectivo, donde me sumo y me incorporo todas las enseñanzas que me da la psicología, el psicoanálisis
la sociología, las ciencias sociales en general. El otro tema, vuelvo a insistir, no estoy diciendo que son méritos de la obra, porque si no hasta sería medio mal que el autor, pero sí me gustaría señalarlo porque para los abogados en particular es el tema de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Para quien no está muy al tanto de esto, el corazón del derecho de familia es la Convención de los Derechos del Niño. Y fundamentalmente, para los que no son abogados, digo que esta convención, si no hubo un cambio en alguna situación, es una de las convenciones que más adhesiones ha tenido en el mundo. Creo que son contados con los dedos de la mano, creo que sobran una mano para decir los países que no han suscrito a la convención. O sea, donde uno va en el mundo, han firmado y es obligatorio para ello la Convención de Derechos del Niño. No hay convención que sea tan universal como la de los derechos del niño. Bueno, frente a eso hay un comité de los derechos del niño que, entre otras cosas, dicta lo que se llama las observaciones generales. Y yo, lamentablemente, en los fallos y en trabajos doctrinarios veo poco esto. Sin embargo, las observaciones generales es una suerte de interpretación de la Convención de los Derechos del Niño. Pero no lo digo yo, lo dijo la Corte Federal, que es el principal, así dice la Corte Federal, que es el intérprete más autorizado de la Convención. ¿Qué hace el comité? Dicta observaciones generales, se llaman, dicta otras particulares, donde va comentando cada una de las normas de la Convención y hace su interpretación. Por ejemplo, muy importante que lo diga, la observación general número 12. Los que son abogados de memoria lo saben, los que no, hay un artículo 12 que habla de la escucha al niño. Pero pocos, casi nadie he leído, me di cuenta que no han leído o no han hecho caso omiso a toda la observación general número 12. Aclaro, esto no es un error. Lo habrá hecho adrede el comité, no lo sé. El artículo es 12 y la observación también se llama observación general número 12. Por ahí buscó a propósito que coincidiera, no lo sé. Y realmente, por ejemplo, en materia de la escucha al niño, la misma observación dice que solo vale la escucha libre, cuando el chico se expresa con libertad y no cuando es objeto de manipulación. Estas palabras le emplea si no dice manipulación, dice cuando algo así dice, cuando el chico le dicen lo que tiene que decir. Eso lo dice la observación general número 12. Y en general yo no encuentro a los jueces en las sentencias que hagan referencia a este aspecto. Y todos sabemos que no todos los chicos se expresan con libertad. Los habrá, por supuesto, pero habrá otros que no. Por eso yo soy muy obsesivo en este tema de las observaciones generales de la Convención. Otra cosa que me interesa destacar, que yo lo hago referencia en el trabajo, es el tema de la noción del abandono de los hijos. Normalmente, ¿qué se entiende por abandono? En general, bueno, el abandono más tradicional, cuando los padres no alimentan, no atienden, dejan a los chicos materialmente sin atención, etcétera, es el típico caso de abandono. Pero hay dos tipos de abandono además de este. Uno es, recién hice alguna referencia a eso, a del chico manipulado, bueno, el chico víctima de la alienación parental. Ahí lo que comete el progenitor helenante o el progenitor, digamos, perturbador o obstaculizador, es una suerte de abandono. ¿Por qué? Y porque no lo educa. El chico deja de ser un sujeto de derecho para convertirse en un vocero y portavoz del progenitor que lo manipula. Entonces, por eso es otra forma de abandono. Y hay una tercera forma de abandono muy propia de la época contemporánea, que es el excesivo permisivismo con el cual en muchas familias se educan a los niños. Con este excesivo permisivismo, de alguna manera, se identifica
a los niños casi con los adultos, casi se los identifica y los dejan, es digamos la educación o la crianza en un ambiente sin límites. Esto es muy común que pase, sobre todo en familias con cierto poder económico, donde claramente, bueno, son los padres, que algunos sabrán las historias, cuando el chico saca un 4 o un 5, van a hacer escándalo a la escuela. No, en vez de hablar con el chico a ver qué te pasó, van a la escuela a quejarse porque salió 5. O este otro caso, que a mí me gusta decirlo a veces, del padre que lo lleva al chico digamos, para que aprenda a conducir y tiene al chico en su falda y lo lleva para ver que vea cómo se maneja, cometiendo una irregularidad y una ilegalidad acá a la China. Se me ocurrió, porque digo, esto también es una forma de abandono, porque la educación sin límites es abandono, casualmente. La educación es la puesta de límites, a medida que el chico se va desarrollando. Permitir el desarrollo autónomo, pero la puesta de límites. Si no hay puesta de límites, el chico se comporta como un adulto. Después yo insisto mucho, que no lo veo tampoco en los artículos, con el tema del ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, que todos sabemos que es conjunto. Pero qué gran ventaja trajo esto, que permite la oposición extrajudicial. Es decir, antes del Código, 20 años atrás, digamos, cuando un progenitor, está presente acá un defensor de años de menores de la Cámara y demás, el doctor Molina, lo sabe de memoria, cuando un progenitor, digamos, no tiene el cuidado del chico y quiere y ve un acto que no le parece incorrecto para su hijo, tenía que ir a la justicia. Hoy en día se terminó eso. Como la regla es el ejercicio conjunto, basta que le mande una carta documento, me opongo a que viaje al Uruguay. No, al Paraguay. En el extranjero no hay problema, porque requiere la autorización expresa. Me opongo a la cirugía estética. Me opongo y no lo puedo hacer. El otro, bueno, si lo hace, comete una irregularidad severa, pero además el asunto es notificar al ente que va a hacer, supongamos, una operación de cirugía estética. Basta que el director del hospital reciba la comunicación, una mera carta documento donde se opone para que esto no funcione. Este es un gran logro, un gran logro. Ya no es necesario tener al chico consigo. Como la regla es el ejercicio conjunto, cuando uno ve una irregularidad, basta la oposición. ¿Y qué es lo que tiene que hacer, digamos, quien tiene al chico y lo quiere operar? Tiene que ir a la justicia esa persona, no el otro. Entonces, yo insisto y quiero operarlo, si yo insisto y lo quiero llevar a Tierra del Fuego, si yo insisto y quiero que vaya escolaridad doble y el padre se opuso, tengo que ir a la justicia. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Y porque el ejercicio es conjunto. Esta es una cosa que hay que insistir. Después una cosa que nunca lo vi, que yo insisto, es entre los actos de ejercicio de la responsabilidad parental y los actos cotidianos. ¿Cuáles? Los actos de ejercicio todos lo sabemos, los que acabo de mencionar. Pero están los actos cotidianos. Son aquellos actos que ejecuta el padre cuando tiene al hijo consigo. Por ejemplo, le dice, vos te vas a bañar a las 7, cuando te levantás. El desayuno es a tal hora. Estudiás o ves televisión o jugás con las redes sociales de tal hora a tal hora. Eso no es un acto de ejercicio de la responsabilidad parental, sino es un acto cotidiano, marcado por el cuidado personal. Y ahí no rige la oposición extrajudicial. Si un padre no quiere que el otro padre lo levante a las 7 de la mañana, no tiene valor la oposición extrajudicial. ¿Por qué? Porque se entiende que esos actos son cotidianos y los hace la persona que tiene al cuidado del chico en ese momento. Esto lo he visto poco, por eso vale la pena señalar. Lo otro, sinceramente, esto que voy a decir ahora, nunca lo leí, pero no es porque lo mío está bien, sino marco detalles. Es lo que ha pasado con el nuevo código en materia de régimen de comunicación, que yo la denomino la metamorfosis que se operó en el régimen de comunicación. ¿Por qué? Porque hubo dos cambios grandes.
En primer lugar, el régimen de comunicación dejó de ser unilateral para ser recíproco. Como el cuidado es conjunto, ambos, además de tener el cuidado personal, tienen un régimen de comunicación. ¿Y cuál es la otra novedad vinculada a esto? Que pierde protagonismo el régimen de comunicación presencial para adquirir protagonismo el régimen de comunicación virtual. ¿Cómo es la situación? Lunes, martes y miércoles está con un padre, jueves, viernes con el otro. Quien está el jueves o viernes, aquel padre que lo tiene el lunes o martes, ¿cómo es la comunicación con su hijo? Virtual. No lo va a ir a buscar de nuevo, ya tiene 3 días. ¿Está claro? Entonces, perdió protagonismo el régimen de comunicación presencial. ¿Y por qué perdió protagonismo? Porque fue reemplazado por el régimen de un cuidado conjunto. Entonces ya el régimen de comunicación queda limitado en gran parte a lo virtual. Por supuesto, en los sistemas tradicionales donde uno tiene el ejercicio, que es excepcional, ahí vuelve a jugar las reglas anteriores. El otro tema es el tema de la fórmula del interés superior del niño. Muy importante esto. ¿Qué pasa? El interés superior del niño es una fórmula calificada como una fórmula abierta. ¿Qué significa abierta? Que es una fórmula legislativa general y es el juez el que le da contenido a esa fórmula. Lo mismo que la madurez suficiente. Para Juan o para un juez, un chico puede tener madurez suficiente. Para otro juez no. Para un juez, tal decisión concuerda con el interés superior. Para otro juez no. Es decir, hay una delegación de la ley en el poder del juez. Quien le da contenido a la fórmula es el juez. Esto le da muchísimos poderes al juez, pero no hay otra alternativa. Sobre todo en materia de derecho de familia no se puede ser. Hay cosas que sí, que son fórmulas cerradas. Los 13 años para la adolescencia o los 18 para la mayoría de edad. En ese caso no se discute. Ningún juez puede darle otro contenido. Pero dejando de lado estas normas que se califican como cerradas, las normas abiertas le dan una amplitud al juez importante. Esto es bueno saber destacarlo, me parece a mí. Después, otro tema que por ahí puede tener atención es el tema, creo que no lo leí en ningún lado, el tema del abogado del niño. El abogado del niño, yo realmente pregunto, y ¿tenés muchos casos con abogado del niño? Y no hay muchos casos con... Entonces alguien por ahí escuché que dice, no, parece que no tuvo éxito. No es así. Lo que pasa que no es tan necesario el abogado del niño. Más allá que yo, si fuera legislador, regularía lo del abogado del niño, no es un tema al cual merezca demasiado tratamiento. Y la realidad... Yo no hice estadística, pero de 10 juicios, 8 debe ser sin intervención del abogado del niño. ¿Y por qué pasa eso? ¿Saben por qué? Porque el niño ya tiene abogado. Este es el problema. ¿Y quién es el abogado del niño? El juez. El juez es el que se encarga. El juez no es neutral. En los juicios comunes, no de familia, fundamental la neutralidad del juez. Es famoso que el juez se pone en el medio, ¿no? Y no puede favorecer a nadie. Acá no. Acá el juez debe defender los derechos del niño, claramente inclinado a su favor. Entonces es el principal abogado. El abogado del niño es el juez. Por eso para mí el abogado del niño es un colaborador del juez y lo ayuda y no es una... Y esto no lo he visto, no se entiende. La gente dice, hay poco abogado del niño y no sabe por qué. Por esa razón. No es necesario como regla general. Y después se viene el tema de la escucha al niño. La escucha al niño, de que antes hablé del artículo 12, y no se cumple adecuadamente porque, en primer lugar, en general la citación es unilateral y en cambio la comunicación debe ser circular y recíproca. ¿Qué significa? Que un juez... lo llama al chico cuando comienza el juicio y después tiene que tomar contacto con él para explicarle, ver las consecuencias, hacer la devolución. Eso no pasa en Argentina, salvo excepciones. Cuando yo digo algo que no,
Me estoy refiriendo a la regla general, no me estoy refiriendo a una cuestión absoluta. Habrá jueces que lo hacen. No hay comunicación. El chico es citado y después se entera que se le privó al padre la responsabilidad parental. No es que le avisaron el chico, mirá, Juancito, estuvimos analizando tu caso y demás, y me parece que a tu papá le tenemos que quitar la responsabilidad parental. No, esto no existe. El chico se entera ¿por quién? Por la madre, por el abuelo, por el abogado, y no por la principal figura que es el juez. Ni siquiera el juez delega en alguien del tribunal que le comunique al chico. Es una gran falencia. La otra falencia es la reiterada citación del chico. A mí me ha tocado casos cuando estaba en la Cámara, yo lo miraba, que fue citado por el asesor de menores de primera instancia. Después fue citado por el juez. Y después viene a la Cámara. Y ya sería la tercera citación. Bueno, el caso de la Corte, donde la Corte habla que fueron citados los chicos. Hay un famoso caso de un embajador en Uruguay donde se discutía si se permitían o no que se radiquen en Uruguay con la madre, que era una cónsul nombrada por Alfonsín, recuerdo. Entonces, resulta que ahí viene el tema, ¿no? Esta citación constante trae dos problemas. Una, la victimización famosa. Si a un chico lo citan y bueno, se lo está victimizando. Y la segunda, que se habla poco, es la contaminación. El discurso del chico se contamina. Puede decir una cosa en la primera, en la segunda, en la tercera ya, si se avivó el chico, ¿qué es lo que quiere el adulto? Póngale la firma que va a decir lo que el adulto le interroga. ¿Por qué? Porque está el tema de la autoridad. Sea el padre, sea el asesor de menores, sea el terapeuta, son figuras de autoridad y el chico tiene tendencia a hacer lo que esa autoridad quiere. Cuando pesca lo que quiere, va a decir lo que el adulto pretende. Es la contaminación. Por eso es importante hacerlo rápido. Bueno, en penal, acá está la doctora Anzotea que lo sabe muy bien, debe hacerse enseguida los contactos y no esperar. Bueno, como yo dije, está el tema, yo tengo un horario exacto, el tema de los quiebres. ¿Cuándo se producen los conflictos que padecen los chicos? Cuando el quiebre es maligno. Cuando la separación es benigna, normalmente no hay problema. Se ponen de acuerdo, hablan por teléfono como dos adultos, bueno, que los lunes, los miércoles, y de última, si van a la justicia, van de una manera civilizada. Dice, bueno, ¿por qué no que decide el juez? Digamos, las separaciones benignas. Cuando son malignas, quien padece es el niño. ¿Por qué? Y porque se convierte, en algunos casos, no en todos obviamente, en varios casos, se convierte el niño en un instrumento mediante el cual el progenitor lo que logra es perjudicar al otro. Porque por eso habla de un divorcio maligno. El objetivo del progenitor es hacer reventar al otro, dañarlo lo máximo posible. Pero esta violencia indirecta es mucho más dañina que la directa. Porque en la directa, si yo lo que quiero es dañar a mi mujer, voy y le hago un daño o algo. Pero acá daño a dos y para colmo a un chico, que es un ser vulnerable. O sea que el daño indirecto, que es lo que provoca los casos de alienación parental y obstaculización, son mucho más graves que el daño directo al adulto. Es preferible que... Pero no, el adulto ¿qué hace? Utiliza como herramienta, como instrumento al niño. Y luego viene el rechazo, como todos sabemos, sin razones justificadas. Porque esto es bueno decirlo, en la alienación parental, en las obstaculizaciones, etc., la clave, la regla de oro es no haber cometido el progenitor excluido actos graves. Si el progenitor excluido ha cometido actos severos, es lo que se llama la cláusula de exclusión. Esa cláusula impide considerar el acto como un acto de obstaculización. Es decir, un violador real, un maltratador, o que encierra en el baño todos los días, o como yo lo veía
cuando era muy chico, tenía un amigo, vivía en la calle Acevedo, me acuerdo del apellido, lo puedo decir porque se eran muertos todos, tal vez Gómez Q, me acuerdo que se llamaba. Yo salía y era vecino, yo vivía en el segundo, el chico en el primero. Salía, lo veía y me acuerdo que varias veces lo veía todo marcado, pero una cosa de locos. ¿Qué te pasó? Mi papá agarraba como una sable, lo ataba y le daba así. Bueno, ¿quién puede pretender hablar de la alienación parental en un caso así? Obviamente que no. Es decir, no debe haber motivos. El rechazo debe ser sin causa justificada. Obviamente quienes hablan, critican que no existe, como dijo Dubó, la alienación parental, esto no lo dicen. Meten todo en la misma bolsa, como si fuera que quien habla de alienación parental defienda a los pedófilos o defienda a los maltratadores. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Lo grave también de este tema, lo iba a decir después, pero lo digo ahora, es el tema de el problema transgeneracional. En los casos de obstaculizaciones o alienación parental o como quieran llamarlo, esto suele repetirse en generaciones futuras. Es decir, se pasa de generación en generación. Pero hay veces donde no pasa, donde se evita eso. Y ese caso pasó hace poco con Tomás Ghisoni. ¿Por qué? Se produce una suerte de abrir de ojos, un despertar, que se llama el proceso de concienciación. Este proceso evita que se constituya la alienación en un problema transgeneracional, porque lo corta ahí. Es cuando el chico toma conciencia de lo que es de su alienación, como el caso de Tomás, y donde dice, sí, yo fui engañado por mi madre, me hicieron esto, me hicieron lo otro, etc. Este es el proceso de concienciación que vendría a frenar que sea la alienación parental un problema transgeneracional. Bien, ¿qué pretende lograr el obstructor? Porque es el tema clave de todo esto. Es la eliminación, la desaparición psicológica, física y afectiva del chico en la vida del otro padre. Este es el objeto principal. ¿Cómo queda el chico? Manipulado, colonizada, transformada su conciencia. Yo cuando hablo de alienación parental y todos los que hablamos, yo siempre digo que responda al diccionario de la lengua. Si ustedes buscan alienación, la alienación es por un lado la transformación de la conciencia, pero por otro lado la exclusión, que es lo que le pasa al progenitor. O sea, ¿qué alienación sufre el progenitor? Que es excluido, hay una exclusión, en ese sentido se lo aliena. Y el chico lo que sufre es una transformación de su conciencia. Ambos conceptos están en el concepto de alienación parental del diccionario. El chico es objeto, como lo dije, de una instrumentación perversa y deja de ser un sujeto de derecho. ¿En qué se convierte? Bueno, en un vocero, en un portavoz del otro. Repite. A mí me ha tocado cosas en la Cámara donde realmente eran llamativos. La citaba, me pasó con un padre y una madre. Venía y me repetía todo el discurso, el obstructor, ¿no? Un discurso, después le hacía salir al progenitor y hacía entrar al chico. Y escuchaba un discurso idéntico, peridéntico, hasta con la misma entonación, levantando y bajando la voz. Claramente ahí donde uno se ve que es un mero vocero el chico y no está ejerciendo su autonomía. Ahora, hay otro caso que yo lo cito, es un caso, bueno, ahí ese caso lo conoce el doctor Becar Varela, que está presente, que no voy a decir el nombre, donde le piden al chico que haga un dibujo de la familia. Y el chico dibuja y no se dibuja él. La psicóloga, no sé qué, le dice, pero faltás vos ahí. No, yo no me dibujo. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la panza de mi mamá.
Ahí tiene un caso típico de alienación parental. Estoy dentro de la panza de mi mamá. Hubo un retroceso, porque ¿qué pasa en la alienación parental? Se vuelve a los periodos originarios. ¿Por qué? No lo voy a demorar con esto, pero normalmente el niño nace alienado al cuerpo del otro. Pero eso no porque tiene un problema, nace alienado, no tiene personalidad. Cuando adquiere, a medida que pasa el tiempo, se va independizando, va adquiriendo una subjetividad. En la alienación parental hay un retroceso y vuelve a engancharse con su progenitor o progenitora. El otro tema, que eso sí, ahora se habla bastante más, pero no es reconocido mucho, es el del implante de memoria o la falsificación de memoria. Esto es una cosa que es real. Uno lee a veces que dicen, no, el chico nunca miente. Y claro, nunca miente. Cuando a veces miente, una vez lo dijo bien acá Sergio, hay casos que son chicos medio tramposos, pero digamos, cuando en la gran mayoría de los casos, el chico cuenta una cosa que no es real como si fuera verdad. Bueno, y el caso típico es el de la hija de Andrea del Boca, que estuvo circulando por mi sala cuando yo era camarista. Era terrible cómo se peleaban, etc. Yo pienso que si la vamos a buscar a la hija de Andrea del Boca ahora, que es mayor de edad, y se le pregunta, ¿y qué pasó con tu papá? Le va a decir, mi papá abusó de mí. Sin embargo, todas las experticias, todas, dicen que no, que es una realidad que ella se construyó a sí misma, pero que no responde a una realidad objetiva, no corresponde a algo que haya sucedido en verdad. Para ella es una verdad, pero eso no significa que responda a la realidad de que esto haya pasado. Y siempre digo, para que están conmigo no voy a insistir mucho, pero a veces hay que decirlo, aunque uno repita algunas cosas, porque si no es como que quien no lo escucha o quien no está, se lo pierde, para mal o para bien. Es que el implante de memoria está admitido por la literatura. La literatura, que es la madre de todos los saberes, hoy me lo hizo recordar cuando hablábamos con Sergio, Anatole France, premio Nobel de Literatura. Bueno, no voy a contar todo el cuento, búsquenlo en internet, se llama El señor Thomas. Thomas era un juez donde de entrada los chicos lo acusan al maestro de que había puesto al chico arriba de la estufa como sanción por algo que había hecho. Obviamente, estamos hablando de 1900, pero como ahora va a pasar algo similar, se inició un proceso y Thomas es el juez. Y cuando habla con los chicos dice, no vi esto. Insiste, los interroga 30 días, al final todos los chicos dicen que vieron cómo, así dicen, vieron cómo el maestro tomaba al chico y lo ponía arriba del brasero candente. ¿Qué pasó? Con un buen abogado demostró el maestro que no había estufa. En la escuela no había estufa, con lo cual concluye el cuento Anatole France diciendo, claro, ahí se dio cuenta que los chicos no estaban diciendo la verdad cuando dijeron. Pero de lo que no se dio cuenta es que tanto le repitió y tanto insistió el adulto que los chicos terminaron diciendo lo que el adulto quería. También por eso, en la Cámara, a veces fuimos criticados por eso, cuando había denuncias de abuso, nosotros normalmente no designamos una institución especialista en abusos. ¿Por qué? Por esta tendencia de los terapeutas. Esta tendencia a querer, lo logré. Por suerte declaró. Por suerte declaró. Claro, lo tuvo, 20 sesiones, diciéndole, ¿estás seguro que tu papá...? Y al final el chico, sí, mi papá me toqueteó. Y claro, tantas veces, que el chico termina diciendo, como diciendo, ¿qué querés? Que diga eso. Y dice eso. Hay una tendencia a gratificar al adulto del cual de alguna manera tiene dependencia. Y después, se lo anticipé hoy a Sergio Dubove, descubro, leyendo a Le Clézio, premio Nobel 2008, donde dice que la memoria es un tejido frágil
que se rompe y contamina con facilidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no me vengan a decir de que no es posible la implantación de memoria, porque está reconocido, ya está probado, hay técnica. Entonces, insiste, no, lo que quieren hacer ellos es negar la palabra. No queremos negar nada, simplemente queremos saber si la expresión de los chicos responde a lo que realmente sucedió. Voy a tratar de reducir, igual estoy controlando bien el reloj, no me gusta hablar demasiado. Yo tengo una actitud, a veces que he criticado, mi mujer misma me dijo que era un exagerado, en fin, muy crítica con la justicia. Para mí la justicia de familia es mala, no es buena, no es que más o menos, es mala. Eso no quita que haya un juez brillante, porque no vamos a sumar uno por uno, pero en general es mal, no es buena. Empezando que ayer, hablando con Sergio Dubove, le preguntaba porque tenía dudas y sabía que iba a tocar este tema. Le decía, mira, Sergio, ¿vos qué idea tenés respecto a la demora de los juicios? Porque la información que tengo yo, que la demora de los juicios acá, por ejemplo, acá la doctora Anzotegui, una gran experta, lo sabe, de denuncia de abuso sexual, acá, 2 casos conozco, 4 años o más, yo qué sé. Y en 1 o 4 años y ni siquiera todavía sabemos si va a ir o no a juicio oral. Ni siquiera empezó el juicio oral. Ni siquiera sabemos si va a ir a juicio oral. Y pasaron 4 años. Y esto no pasa en el exterior. Normalmente me refiero a países civilizados. Por ahí en Italia, que son bastante parecidos a nosotros, pero ni en Francia, ni en Alemania, y me dijo lo mismo. Y me contó un caso muy interesante que tuvo él, donde con qué rapidez estaba vinculado un caso de acá, vinculado con un caso de Francia, y con qué rapidez y celeridad actúa la jueza francesa, esto me lo comentó el abogado que lo llevó, que está acá, o sea, no es un verso, y con qué, burocracia actúa el juez. Bueno, ahora la jueza directamente lo que hace, directamente se comunica. No pierde el tiempo, exhorto, no exhorto, lo llama, manda mail. Lógicamente, está la vida de un chico de por medio, actúa correctamente. El juez, traslado, para ver si están de acuerdo. Es así. Y así demoran los juicios y siguen. Y esto agrava la situación, agrava muchísimo. Por eso, sí, inclusive me pasó ayer Sergio Dubove una frase de Séneca que no la voy a repetir, que es terrible, que no es justicia, pero es conocido eso. Cuando hay tanta demora, no hay justicia. Ahora, yo digo, en juicios comunes, daños y demás, me puedo enojar, pero cuando está la vida de un chico de por medio, imagínense un juicio de denuncia de abuso sexual 4 años, y que después lo liberan, es decir, no hay daño. ¿Qué pasó en esos 4 años? ¿Qué pasó? ¿Quién repara ese daño que causó la justicia? ¿Por quién lo causó? La justicia. Por eso es el doble maltrato. Tiene el maltrato con haber sufrido el proceso de alienación y luego el maltrato de la justicia. Es un verdadero maltrato. ¿Que cumplen la convención? No la cumplen, la violan. Bueno, con el tema de las violencias, que es un gran experto acá, Bécar Varela, que siempre hablamos de eso, de las violencias familiares, no cumplen, pero se burlan en la convención, sacan las cautelares sin avisarle al chico. Es como si no existiera la convención. Y por supuesto lo dicen, en cumplimiento de la convención. Así que esto es el problema delicado que se presenta. Ahora bien, una de las cosas interesantes, no interesante, que me gustaría a mí señalar, porque si yo lo dejo acá, no voy a insistir más con cuestiones del mal funcionamiento de la justicia. Cada uno de los abogados lo saben de memoria. Otra cosa que le decía a Sergio Dubove, creo que fue ayer, está naturalizado. Los abogados hablan normalmente, es verdad. Yo le pregunto al abogado, ¿cuánto te duró? Y sí, 3 años, 4 años. Esta demora vergonzosa cuando hay niños,
que es un daño grave que le hacen los jueces a los niños, el sistema, porque a veces el juez no puede, el sistema a los niños es terrible y lo naturalizan. Hoy está naturalizado. Los abogados hablan entre ellos y a nadie se le ocurre armar escándalo. Bueno, saben que tiene sus consecuencias, después cuando tienen los problemas tienen que seguir trabajando, pero digo, pero es como lo dicen naturalmente. No dicen, no, es una barbaridad, la verdad que no sé qué hacer, hace 4 años. No, hace 4 años, sí, lo más normal. Esto es lo grave, ¿no? Ahora bien, yo siempre digo, y suelo decir, de que hay causa de todo esto. Evidentemente, la infraestructura es terrible. Hablando con un juez amigo también de Cabrera, también lo conoce, me decía, mente no sé cuántas violencias por día, y yo no puedo controlar todas las violencias. O sea, hay un problema de infraestructura. Hay un proyecto de ley en donde está Díaz Cordero ayudando, donde propone la ampliación de los juzgados, pero está el tema del presupuesto, lo de convencerlo a mi ley para esto, para poder, digamos, crear más juzgados y que haya más cosas. Pero, digamos, es la ideología de género. Y yo no puedo cerrar una charla sin hablar de la ideología de género, porque me estaría engañando a mí mismo. Está invadido el Poder Judicial, acá mucho más que en otros países, el Poder Judicial. También, por ejemplo, todo en Francia no. No sé si me lo dijo él o quién me lo dijo, que la exclusión, donde hubo un conflicto, lo hicieron de la mujer directamente. Acá es impensable, que acá en un conflicto excluyan a la mujer. No sé, salvo que esté con un cuchillo, pero si no, no lo excluyen. Bueno, es la ideología que está metida en el Poder Judicial, en las universidades. También es increíble, en las universidades, en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, yo voy a decirlo, ¿no? Por ahí Sergio muy más recatado que yo, no sé. Estábamos por ir con Sergio al Congreso de Cambridge, un congreso de hecho de familia. Faltaban 4 días, 5 días y recibimos un llamado. Claro, el tema acá es el idioma. El doctor Dubove habla el inglés como si fuera el castellano para él. Entonces, bueno, lo llaman a él. Y además, de paso, se evitan una respuesta mala mía, ¿no? ¿Y qué le piden a Sergio Dubove? ¿No le puede decir a Mizrahi, por favor, que no pronuncie las palabras alienación parental? Es cosa de locos. Es el poder que tienen. ¿Por qué? Y tenemos miedo a los grupos feministas que nos armen escándalo en el Congreso. Siempre pasa eso, pero lo que pasa es que yo creo que no son muchos. En el Congreso de noviembre también Sergio, que es el que se ocupa de todo, tengo que reconocerlo, fue el que consiguió también, a pedido del decano, el decano dijo, consíganse unos cuantos, ¿cómo se llaman? Cuidadores, ¿no? O guardaespaldas, que los consiguió él. Y en definitiva no pasó nada, nadie vino a gritar, nadie, porque es mucho bla bla. Porque hubo gente que se infiltró, por alguno de acá que está presente, en el Zoom que tuvieron los que están en la contra, y nadie habló de ir al Congreso a hablar, a pedir la palabra. ¿Por qué puede uno escuchar? No. Ellos actúan para que no se haga el acto. Por eso es absolutamente autoritario, dictatorial. Bueno, el caso de la relatora especial. A quien quiera yo le puedo hacer, tengo el informe de la relatora especial de los derechos humanos de las Naciones Unidas, donde dice barbaridades. Llega a decir que los jueces, o gran parte de los jueces, amenazan a las mujeres con quitarles a los chicos si no levantan las denuncias contra el progenitor. ¿Alguien se enteró que esto pase mucho? En Argentina no, en Francia, en Italia, no. Es que fabrican otra historia. ¿Por qué? Porque la idea es hacer los dos planos. La mujer es la oprimida e indefensa, siempre. No tal mujer, que puede ser oprimida e indefensa si viene el marido día por medio y le pega, que puede pasar. No. Todas las mujeres.
todas las que están acá son oprimidas e indefensas. El hombre siempre es opresor y violento. O sea que la mujer es víctima eterna y el hombre es un abusador y maltratador. Todos. Con lo cual le hacen un daño a la mujer. ¿Por qué? Porque los verdaderos abusadores quedan metidos junto con aquellos que no lo son. Y entonces realmente para el abusador le conviene esto. Porque si yo voy a robar algo, es una tontería que voy a decir, si yo voy a ser el único, y bueno, pero si todos vamos a robar, y bueno, todo pasa. Si todos somos abusadores, y bueno, yo abusé, ¿qué hay? Si igual todos somos abusadores. ¿Se dan cuenta de lo terrible que es identificar? Bueno, esta es la situación. O sea, que se confunden las víctimas con la... Bueno, es una experta, como digo, la doctora Anzoátegui en todo esto. Y se naturaliza la violencia. Al ser todos maltratadores, el hombre es violento por naturaleza. Esto es el discurso. El hombre es un violento por naturaleza. Entonces, ¿qué hay? Hay una visión angelical de todas las mujeres y una demonización del hombre de todos los hombres. Lo que no existe es que haya hombres que sean súper demonios o atorrantes. Eso no tiene nada que ver. Bueno, en esto yo quería insistir en este discurso del odio que tiene la ideología de género. Porque puede estar la ideología y luchar por ella, pedir intervenir. Quiero hablar. Nosotros no hemos recibido ninguna petición de nada. Y ni siquiera aparecen. Es toda amenaza, toda amenaza. Suficiente. Como son, bueno, no sé cómo decirlo, ahora ya metí la pata. Yo tenía un colega que es hermano de una persona que está acá, que no lo puedo nombrar, que me decía, Luis, tenés que tener en cuenta, todos los jueces se cuidan él, todos los jueces. Cuando yo hablaba y me ponía, todos los jueces se cuidan el traste. Gran experiencia, Poder Judicial, este juez, y es así, ese miedo que hay a las denuncias. Bueno, yo tuve un montón de denuncias. El miedo que hay a las denuncias. Entonces, ¿qué hace el juez? Antes de ligarme una denuncia, yo lo mando a juicio. Ahí no me pasa nada. Si no lo manda a juicio, por ahí tengo problemas o tengo la denuncia. O sea que hay pánico en la mayoría de los jueces. Hay mucho pánico, mucho miedo a enfrentar a esta ideología. Mucho miedo. Y bueno, un orador de nuestro congreso, que ahora no me acuerdo el nombre, le prohibieron en París, hace 2 años, dictar una conferencia donde hablaba sobre, el título era Ideología de Género. Y una semana antes la universidad le canceló la... O sea que no es un tema solo argentino. Pero el problema argentino es la demora de los juicios, con lo cual todo se hace mucho más grave. ¿Y sabes lo que me quedé pensando? Esto no lo comenté con nadie. El caso Hilarás, que el doctor, aprovecho para decir, escribió un trabajo extraordinario sobre eso, lo mandó a publicar, muy intelectual, de muy alto vuelo, pero no porque lo tengo al lado, realmente me encantó. Pero no voy a hablar del trabajo de él sobre el caso Hilarás, sino se me ocurrió pensar, ¿qué pasa si esto que hizo la Corte lo hace un juez de primera instancia? Yo creo que le inician juicio político. Yo creo que le dan un escándalo, le inician. Para que no tienen claro, en el caso Hilarás es un pastor, un cura que probado abusaba de su gente. ¿Cómo era? Los seminaristas. Abusaba. Esto estaba comprobado. Pero ¿qué pasa? Estaba prescrita la acción. Estaba prescrita. Y obviamente todas las instancias, no sé si por convicción o por miedo, nadie se animó a no condenarlo. Y el argumento que daban, bueno, la gravedad, esto, el otro, la Convención de los Derechos del Niño, y en primera, en Cámara y la Corte Provincial lo condena, a pesar de ser una acción prescripta, no un orden público, prescripta. Llega a la Corte y dice, perdóneme, muy bien, la Corte, más allá de los defectos que
que no les digo, lean el artículo cuando salga publicado, muy bueno va a salir publicado, entiendo yo, en... ¿Dónde era? Patoruzú. No, sí, haceme acordar. El dial. El Dial. Va a salir publicado en el Dial. Véanlo porque es muy interesante. Pero más allá de la crítica del defiende, el fallo, todo eso, yo no sé qué hubiera pasado si se le ocurre a un juez de primera instancia decir eso. Ah, no lo condenás, vos sos un pedófilo. Vos sos un pedófilo. Con la Corte nos anima, no sé si alguien lo habrá criticado, pero la Corte se dio el lujo, claro, es la Corte. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo que estaba prescripta y que no se puede identificar delitos donde no hay prescripción, porque hay delitos donde no hay prescripción, a causa donde hay prescripción. No se puede, el derecho es el derecho. El debido proceso, no se puede embromar con ese tema. Y lo liberó y termina diciendo, aclara la Corte, no es que lo defiende a Ailara, pero termina diciendo, bueno, declaró prescripta la acción y ordena la liberación de... Claro, es duro, uno es un atorrante, un hijo de su madre, pero ¿cumplimos con la ley o no cumplimos con la ley? Porque si no... Ahora va a pasar lo mismo con los huesos que encontraron. Los huesos. Lo que encontraron ahora, los huesos que encontraron. En la casa de Cerati. Ah, bueno. Bueno, ahora igual vamos a abrir porque yo prometí que igual a las 6. Cierro con esto. Lo que quiero decir es que no hay debido proceso. Se cambia la regla de la prueba. Es decir, la denuncia basta, es equivalente a una prueba, con lo cual se modifica el Código Procesal. Y lo dicen sin ambajes. Hay fallos, que creo que veo que Cabrera lo cita también en su artículo, donde los mismos jueces dicen que la denuncia como es casi como equivalente a una prueba, que es suficiente. Y cuando se quejan o se defienden esta ideología extrema, dice, pero ¿cómo no se le va a creer a la mujer? Entonces se modifica todas las reglas. O sea, basta la denuncia para que se convierta en prueba. Y se modifica el Código Procesal, obviamente. ¿Cuáles son las soluciones? Ahí voy a cerrar, si quieren hacer alguna pregunta, a mí, a Dubova, a cualquiera. La infraestructura que ya anticipé. No se puede jugar con los chicos. Yo no digo que empiecen con donde intervienen niños. Debe ampliarse la cantidad de juzgados, nombrarse buenos jueces, porque si no, evidentemente, es lo que me dicen los jueces. ¿Cómo hago yo? Decime cómo hago para atender 50 violencias que me entran por día. ¿Cómo hago? Y uno se calla la boca. ¿Cómo hace para atenderla? O sea que ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema serio que hay que resolverlo y queda haciéndolo. Lo otro que yo aproveché, yo sabía que me tenía que ir, como todo el mundo, de la justicia, y dije, ¿lo publico ahora o ya no lo publico? Yo no quería publicarlo fuera de la justicia, porque van a decir, lo publica porque está fuera. Si estuviera adentro no lo haría. Entonces, a propósito, cuando era juez de cámara lo publiqué, donde pido que la creación de un organismo independiente que se dedica al control de la actividad de los jueces. No me refiero al Consejo de la Magistratura para denunciar. No. Un organismo que controle a diario, que vaya y diga, a ver, juzgado 25, mostrame las últimas 5 o 6 años o 3 años, a ver cómo fueron. Y luego, fundamental, la publicación. Que aparezca la publicación. Juzgado 25, tantas demoras, los juicios como promedio tanto. Yo quiero preguntar, ¿ese juez o esa jueza va a seguir igual? Y yo no lo sé, yo dudo. ¿Va a seguir igual o se va a ir o va a tratar de modificar? Pero ¿y por qué no lo hace? Si no tiene ningún problema. Pasan 3 años y nadie sigue. No hay manera de Entonces, además, ¿por qué no tienen control los jueces? Me estoy refiriendo a auditorías, no me refiero a denunciarlo a alguien. La auditoría de cómo funciona, paralelamente al trabajo del juez, sin que nadie lo pida. Tocar el timbre, a ver, vénganla, mándeme o vía online las causas, las últimas 50 causas, o 1000 o 2000.
Sería una cosa muy saludable, porque entonces el juez se sentiría controlado. Porque la falta de control tiene peso. Y créanme, yo lo viví, yo estuve. Uno sabía que no tenía control. Y se podía mandar barbaridades. Va, no todas, pero uno es consciente de que no tiene control, de que nadie lo controla. Yo puedo sacar una resolución, por supuesto, hay casos donde llegan a mayores, viene la denuncia, Consejo de la Magistratura, pero puedo hacer un montón de barbaridades y pasan. Porque no corro el riesgo que yo estoy diciendo de que me caiga al organismo y pesque esa sentencia. Ese riesgo no lo corro. Entonces, y después las encuestas, que debe ser obligatoria por ley, que haya encuestas anónimas. Y después que se publiquen, jugado a 14, todo negativo, jugado a 25, muy bien. La titular o el titular, repito, del juego 14, que sale una encuesta donde dice que es terrible cómo funciona. Digo anónima porque si no los abogados cómo hacen para seguir trabajando. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir igual? Yo tengo mis dudas si va a seguir igual. Y si no va a tratar de hacer alguna modificación. O sea, el control, el ser humano necesita control, todos lo sabemos. Si no tenemos control hacemos cualquier cosa. Bueno, entonces esto es muy importante. Y por último, enfrentar a la ideología de género. ¿Cómo se enfrenta? Con normativa. Bueno, ahí la doctora Anzoátegui trabaja muchísimo en eso. Hay proyectos de ley para penalizar el tema de la falsa denuncia. Y nosotros, con el doctor Reca Varela y Sergio Dubove, hemos armado una suerte de reglamentación de la ley de violencia familiar. Yo sé que la ley de violencia familiar de Buenos Aires, quiero decir, de la capital, ¿no? La nacional, ya tú tienes una reglamentación vieja, pero podemos hacer el Poder Ejecutivo es libre de hacer 10 reglamentaciones, que saque otra reglamentación para darle algún soporte a los jueces. No lo voy a hacer perder el tiempo, la tengo acá el proyecto, pero por ejemplo, que directamente prohíba, diga, los jueces no podrán disponer corte de vínculos si no se acredita de manera fehaciente la verosimilitud del derecho. Otro de los artículos dice, las denuncias hechas ante la Oficina de Violencia Doméstica no constituyen prueba a los fines. Bueno, todo eso. Eso le va a dar cierto al juez honesto y que no actúa por miedo. Tiene un soporte. Tiene un soporte. Decir, bueno, más allá de lo que dice la ley, bueno, mire, salió la reglamentación, yo no puedo, yo acá no está la prueba, lo lamento, yo no puedo excluir, no puedo hacer. Bueno, yo creo que eso puede, digamos, ayudar mucho. Y para finalizar, yo estoy inquieto cuando vengan los fundamentos del caso de Julieta Prandi, y lo digo bien. Ya está, no lo leí. No, la sentencia sí, pero yo no vi bueno, entonces mándamelo. Bueno, si están, que me lo mande, yo no lo leí. La condena sí, 19 años, pero luego está bien el temón. Bueno, entonces lo leíste, ahora cuando hablemos, hagamos la charla, ¿qué argumentos da para la condena? ¿Hay pruebas? ¿O no es? No es que yo digo que es una mentira lo de Prandi, pero digo, ¿se respetó el debido proceso ahí? Es una pregunta. Y con esto concluyo y podemos aprovechar para que, si a Kevin Cabral le va haciendo señas, que diga algo respecto de eso. Muchas gracias. ¿Querés explicar algo? A ver, porque yo no lo leí. Yo creo que el problema central es la falta de idoneidad moral en los jueces. ¿Falta de idoneidad moral? Sí. Perdón que yo repito. Mire, no escucho muy bien. usted sabe que yo fui el abogado en el caso Biasotti, Sí, el de Andrea del Boca, etcétera. Bueno, ahora tengo algunos otros similares. Tengo un caso donde al padre y a los abuelos paternos se los excluyó totalmente del régimen de comunicación por una denuncia que se presentó el 2 de febrero de 2019. El lunes pasado, la Fiscalía de Delitos contra Menores dictaminó que es un sobreseimiento definitivo. El fiscal de Cámara
dijo que es un sobreseimiento definitivo por inexistencia de delito, nunca fueron llamados a indagatoria, pero pasaron 6 años. El vínculo ya está destruido. Ese está en la sala donde estaba usted. Ahora, ¿por qué digo que el problema es de idoneidad moral? Porque los jueces, los fiscales, los asesores de menores, todos saben cuando hay... Sí, bueno, todos saben, pero voy a los funcionarios y a los magistrados, porque después de las partes mucho no podemos esperar. Todos saben cuando están en presencia de una denuncia falsa. ¿Todos saben cuándo qué? Están en presencia de una denuncia falsa, todos sabemos, todos lo sabemos, porque somos gente que trabajamos con gente. Entonces, si vos trabajás 40 años con personas, más o menos te vas dando cuenta cómo son los hechos. Ahora, ¿por qué prolongan los juicios? Porque nadie se quiere arriesgar. Nadie quiere sufrir la crítica pública. Entonces, ¿sabe cómo funciona el sistema? Se lo digo porque yo lo veo de afuera. El juez de primera instancia y el fiscal dice, pateale esto a la Cámara, que se arreglen ellos, que sean ellos los que se coman el garrón del ataque público. La Cámara a lo mejor dice, bueno, ya pasaron muchos años, nosotros tenemos un poquito más de margen para hacer algo. Pero a veces dicen, no, pásaselo a la Corte y bueno. Y en la Corte a lo mejor tiene suerte, como una vez me dijo a mí Belucio, que fue profesor mío, ¿sabe qué pasa, Parrilli? Los jueces de primera y segunda instancia pueden ser simpáticos, porque lo que dicen ellos no se hace. El problema es que lo que decimos nosotros sí se hace. Y entonces a veces no somos tan simpáticos. Entonces, el punto central está en la calidad de los funcionarios y los magistrados. Porque el problema de la falta de infraestructura, que es aterrador, igual se eliminaría si usted resuelve de acuerdo a la ley. Tenemos fallos, como seguramente es este, donde la prueba es la declaración de la víctima, la declaración de las amigas de la víctima, que la vieron muy preocupada, la declaración del psicólogo de la víctima, que va a decir, por supuesto, lo mismo que la víctima. Entonces, es una sola y única prueba que se multiplica por 4. Me hace acordar un amigo mío que hacía denuncias con publicaciones periodísticas, entonces juntaba Clarín, Nación, Prensa, Página 2 y decía 7 pruebas, que era el mismo artículo. Bueno, esto es más o menos así. Y ahí está el punto. Todos saben que las denuncias son falsas. Todos saben que no da para más, pero nadie quiere ponerle cascabel al gato. Entonces, juicios que tendrían que durar 2 meses, duran 7 años, y al cabo de 7 años ya el daño se produjo. Para mí es el problema central. Si tenés algo para decir, decilo, para enriquecer. Bueno. Sí, si me permiten, les quiero recomendar, yo no sé si publicó algo, pero sí hizo muchas declaraciones. Si no me equivoco, es Suárez de Lima, el apellido. Claro, Suárez de Lima. Suárez de Lima es un perito, un psicólogo forense, que hizo declaraciones muy extensas y a mi juicio muy inteligentes respecto del fallo de Prandi, en el que no desvaloriza las pericias psicológicas, pero relativiza mucho su vigor como prueba básica para una decisión de mérito. Las describe como valoraciones complementarias a la evidencia objetiva y no como evidencia en sí mismo. Y dice muy categóricamente, nosotros estamos ya muy acostumbrados a escuchar ciertas expresiones que las damos por buenas solamente por repetidas. Dicen, no existe perfil psicológico del abusador, no existe perfil psicológico del... ¿Eh? Dice eso. No existe, exacto, perfil psicológico del mentiroso. Existen indicadores, existen rasgos que podrían inducir a sospecha, pero de una evaluación psicológica no se puede concluir con la solidez con que exige un proceso legal que una persona es o no abusadora, es o no violenta, es o no mentirosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que es un complejo esto de las denuncias falsas. No es solamente la culpa de los jueces que no hacen. Ni hablemos de los jueces que tienen que pasar todos los años
por la ley Micaela, o sea, por el adoctrinamiento sistemático de la ley Micaela, un horror que realmente no tiene proporción, porque ni siquiera en España ellos copian esto porque se había muerto, vienen de un femicidio las dos, ¿no? Y copian, pero en la otra, en España hacen el del 2004 lo que es la ley orgánica. Pero en Argentina, cuando muere Micaela García, hacen esto que era justamente la instrucción a todos los poderes del Estado de los funcionarios. Y esto hizo un desastre en toda la Argentina. ¿Por qué? Porque es adoctrinamiento. Los fiscales creen que tienen que ganar y el fiscal lo que tiene que ser es objetivo. Entonces nosotros yo hago penal exclusivamente. El grave problema que tenemos es que hay gente con sentencias erróneas presa. Además del vínculo que no lo recuperan nunca más, porque el caso Guisón es un caso donde el chico abrió los ojos, pero no. Ahora pasó también en Tucumán. Estuve en Tucumán y en Tucumán hay una chica que también dijo, mi papá está preso hace 13 años y mi mamá me llevó 13 años. Y mi mamá le dieron 13 años y ya estuvo 10 preso. Ahora ella creció y empezó a hablar y dijo, mi mamá me llevó a la cámara Gesell y estaba en verano con una campera porque tenía moretones por todos lados porque me había pegado. Entonces, el problema es que muchas de esas personas que no pueden ver al niño, porque para mí el gran drama es que al niño no lo ven en ningún momento. Porque un juez, así como usted lo sentaba y el nene dijo eso, que la estaba dentro de la mamá y lo interpretó de una determinada manera, o sea, se dedicó ese tiempo a hablar con el niño, los jueces penales no hablan con los niños. Esperan la cámara Gesell. Y una cámara Gesell mal tomada, con sesgo, es la que lleva a que dure años. Yo tengo juicios que duran 13 años. 13 años de juicio penal, ¿no? Entonces, lamentablemente, o sea, ya es un tema. Y por otro lado, no vamos a dejar de decirlo porque ustedes me conocen, saben que esto lo tengo que decir. Esto es un negocio. Y dura mucho porque viene el abogado que le pide, al juez de familia le pide que no lo vea porque primero porque es violento. Después de violento, sí. Además parece que tiene conductas agresivas con el nene. Ahí ya le pide que no lo vea más al nene. Y después resulta que lo violó. Y después le agregan datos para que no sea un tocamiento, sino que sea algo más grave. Entonces, esta progresividad, el juez civil la ve. Porque el juez civil también la ve, la progresividad. Claro, se hace el tonto, o sea, ¿y qué pasa? Y después sale la restricción total hasta que termine el juicio penal. 4, 5 años. Entonces le empiezan a alargar, no lo llevan a la cámara especial porque el pibe la primera vez por ahí no tiene relato. Entonces, ¿qué hacen los efectores judiciales? O sea, los psicólogos le dicen, llévalo a un psicólogo, le recomiendan a un psicólogo para que lo contamine. Entonces, a los 2, 3 años viene con el relato. ¿No? Esta es una realidad. O sea, el problema es que si esto sigue siendo un negocio, si no empezamos a castigar a los abogados que saben que están haciendo una falsa denuncia y que les quieren sacar plata y le quieren ir a la billetera, si esto no lo hacemos, si el colegio de abogados no los pena, si no los denunciamos, si los jueces que no hacen las cosas no los denunciamos, porque, o sea, me pasó hace poco, denuncié a una jueza en La Plata. ¿Por qué? Porque había escondido un test psicológico de la madre que decía que era una psicótica sin especificar. Le escondió. Trastorno psicótico sin especificar. Lo escondió y no se lo dio a la otra parte, que era mi cliente. Yo hago la parte penal de eso, pero ¿qué pasa? En la parte penal yo encuentro eso, lo encuentro porque le secuestran, esta mujer además es nazi, le secuestran todo y yo veo el UFET, entro a analizar el UFET y encuentro que la jueza había dado ese informe al defensor oficial de la señora y trajo un informe, o sea, le dio un informe privado que contradecía, estaba divina en el informe privado. Ahora, yo denuncio a la jueza, ¿sabe qué pasó con ese juicio? Dígame algo, ¿qué piensa que pasó con el juicio? Me lo desestimaron. Y me cerraron y no, apelé, por supuesto, pero ahí estoy. Lo desestimaron. Entonces, bueno, y desestimaron el juicio, o sea, no investigan a los jueces porque no les conviene. Esto pasó en La Plata. O sea, además le hicimos la denuncia en el Consejo de la Magistratura, o sea, ahora le van a hacer una marcha porque se juntaron 14 personas mal que le hizo más o menos lo mismo, esta jueza civil, ¿no? Jueza civil. Entonces, el tema es que, yo siempre se lo digo cuando voy a las marchas, les digo a todos, miren chicos, esto hay que militarlo, hay que ir a las marchas y hay que protestar en los juzgados y en todos lados y hay que hacer las denuncias. ¿Saben por qué? Porque si no, los van a encontrar. Ustedes la ven por televisión y están viendo televisión con una cervecita, van a terminar en el sillón
de un penal con un agua mineral, porque es lo más que pueden conseguir, ¿no? Porque es más conseguido conseguir la cerveza. Entonces, hay que ir y protestar, porque esto es la única que nos queda. Lamentablemente, o sea, hay que denunciar a los jueces que no hacen su tarea. Es duro esto que tengo que decir, pero lo tengo que decir. Y la verdad es que ustedes lo están viendo lo que está pasando con la falsa denuncia. Ahora salen todos, ahora todos hablan, ahora pueden hablar. Hasta a mí me pusieron bozales. Me puso un bozal una jueza que no podía contarlo. No lo podíamos decir en el juicio la prueba que teníamos, ustedes lo saben. O sea, la verdad es que esto es lo que está pasando. O sea, nos han llenado de bozales y después ellas ponen pedófilo, los escrachan en las redes y no les ponen nada. O sea, es grave. Entonces, yo no quiero desalentarlo, pero acá somos todos abogados, están sufriendo más o menos lo mismo que sufrimos todos cuando vamos el ciudadano común, ¿no? Por eso, ahora están teniendo buenos resultados los juicios por jurados, porque los jurados ven los desastres que hace la justicia y dicen, yo caigo acá y me va a pasar lo mismo. O sea, se viene todo un respaldo del ciudadano, porque yo no quiero tener una psicóloga que no sepa lo nuevo. ¿No? Una de las cosas más terribles que tengo es que vos le preguntás a los psicólogos y te dicen, usted le está tomando examen, no lo pasa, ¿a qué le voy a tomar examen? Le estoy preguntando lo sencillo, esto de primer año. No lo saben, no están actualizados los psicólogos de los cuerpos médicos forenses. El de acá es bueno, yo no quiero decir porque Cuerpo Médico Forense y Ministerio Público Tutelar son los más actualizados del país. Pero provincia de Buenos Aires, horrible. Y lo lamento por los que por ahí estudian, pero después el tema es el miedo también. Vienen a declarar y tienen miedo de hablar de la alienación parental. Entonces dicen, el síndrome no existe. Ya lo sabemos que el síndrome no existe. No chocolate por la noticia, pero está en el DSM-5. Entonces, está en el DSM-5. Entonces, todo esto es la lucha de los abogados, que los pobres somos los pobres, donde nos pegan cada cachetazo a los defensores, pero horribles. Horribles. Si nos podían poner una merdaza, estarían todos felices. Pues yo en un momento le dije a una fiscal, si quiere no alego, no alego. Porque era así. Así que bueno, yo tengo quejas. Si me descargué, perdón, fue catártico. Catártico y liberador. La dirección del acto tuyo, fíjate cuando ahora no. Que vive en el Libertador. Era un primo mío. Era un primo mío, el abogado. Yo conozco a la señora. Sí, mi primo ¿Hace falleció. años? Sí. Ah, sí. Sí. Comento una cosa rápida. Tenemos con Beca Varela un juicio juntos, donde el penalista, hace años del asunto, no hay pruebas, una denuncia de abuso sexual, y se encuentra a jugar al fútbol el abogado con el fiscal. Entonces el abogado de la causa, de la víctima, le pregunta, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Como que lo vas a terminar el juicio? No, lo voy a mandar a juicio oral. ¿Pero y por qué lo vas a hacer? Y porque hay que mandarlo a juicio oral. Porque hay que mandarlo a juicio oral. Bueno, pregunta vos si hay más. Si queda alguna inquietud, disponemos solo de 8 horas más para contestar y después tenemos que devolver el salón. Gracias por todo. ¿Cómo va a ser el proyecto de presentación ante la legislatura? Por el tema de denuncia falsa y esas cosas. No sé en qué anda por ahí la doctora. No, yo colaboré con el de Lemoine, de que hizo algunas correcciones. Lemoine, sí. Sí, que están presentados los proyectos. Sé que tenía, en una de las partes tenía comisiones, o sea, habían avanzado. Esperemos que eso no avance ni 2 centímetros, porque si eso Bueno, no por terminar el acto. No, bueno. Porque ese es el peor error, mire, le voy a dar Porque si no se convierte. el peor error que puede Sí, como vos, manejalo vos. caer en las garras de esos No tengo nada que decir. No, pero el de los o sea, el problema de eso es que yo siempre lo digo, el 245 no es para esto, porque no es falso testimonio. No es
magistrados y los funcionarios. Porque, a ver, yo escuchaba recién el protocolo ese de ley, etc. Eso no va a avanzar, es manifiestamente inconstitucional. Yo no le puedo decir a un juez, mira, cuando esto es así y esto es así, vos tenés que resolver así, porque lo elimino como juez. Me estoy constituyendo yo en juez y yo soy legislador. Tenemos que tener funcionarios con idoneidad. Ahora, si el funcionario lo único que quiere, yo cobro el sueldo, aguanto, llego a la jubilación y duro. Y bueno, el fiscal de primera instancia te va a mandar siempre a juicio porque él no quiere pagar el costo. Entonces el fiscal de juicio, ¿sabes qué dice? Este reverendo hijo de puta me mandó esto con lo que yo no puedo hacer nada, pero igual tengo que acusar porque si no me quemo yo. Entonces vos estás jugado a que en el tribunal haya gente que diga, bueno, no, esto es una locura y acá no, pero si no la hay, que en general no la hay, sigue. No, y condenan por las dudas. Y toda la rosca esta que existe de abogados, psicólogos, lavapiés, lavamanos, asistentes sociales, que efectivamente la falsa denuncia de abuso son casi un clásico, son todas iguales, vos definiste bien los pasos, primero la violencia, después cualquiera, hay libros, la falsa denuncia de abuso, entonces por eso digo yo, si lo ves vos de afuera, un fiscal que le llegan 50 casos iguales por año se tiene que dar cuenta, ¿no es cierto? Lo saben Ahora, todos. ¿por qué no lo hacen? Porque nadie quiere pagar el costo, porque todos resuelven mirando el televisor, porque no tienen idoneidad moral, los tipos no tienen respaldo de ningún tipo. Entonces, dependen de lo que diga el Gato Silvestre, o el de Telenoche, o el de C5N. Este es el problema que tenemos. Tenemos tipos que están puestos para cobrar el sueldo, y bueno. Porque si vos tuvieras funcionarios eficientes, todos los demás problemas no existen. No hay problema. Y es más, la rosca que alimenta la falsa denuncia se cortaría rápidamente. Pero como vos sabés que tirás cualquier estupidez, cualquier pavada, diciendo acá puede haber un abuso, y eso va a caminar solo 6, 7, 8 años, y no van ni a pagar las costas. En el caso de Biasotti logramos que le metieran las costas, heroico, logramos, no por mí, sino por los jueces, le metieron las costas. Entonces todo el mundo lo hace, No, y y te si sale no te gratis. hacen cosas por tu orden, digo, pero ¿por qué si ganamos? Claro, a vos te arrastran a un juicio 8 años, te revientan el vínculo con tu hijo, Te te quiebra, revientan el porque vínculo no de se los están abuelos, quebrando. al pibe le queman la cabeza y no. No pasa nada. Y después le decimos, denuncie, que dé traslado del falso testimonio grabado. No, hágalo usted. No, lo voy a hacer. Pero es muy enriquecedor, ¿eh? Pero un tipo que sale de ese infierno, o una mujer que sale de ese infierno y me dice a mí, hagámosle juicio de daño a la cosa. Digo, no, mira, olvídate, salí de acá porque se te va a estallar la Quedan cabeza. destruidos. No Olvídate quieren de saber esto, nada. hacé de cuenta que esto no existió nunca porque vas a litigar 40 años y te van a dar 3 pesos con 50. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la atención.